un golpe a la cátedra, pero finalmente fue Massa, el actual ministro, que está en ejercicio, incluso siendo candidato, el actual ministro de Economía argentino, Sergio Massa, quien tomó fuerza y recuperó un poco el sitial de la máxima fuerza que podía recuperar de su sector en la pasada elección del día domingo. Aldo, distinguidos auditores, acá lo que pasa en Argentina es un tema que es de un estudio muy profundo, un estudio socio-psicopolítico, porque en definitiva es un país que tiene una inflación de un 140%, cerca de un 43% en materia de pobreza, un país que está endeudado hasta sus calcetines en el Fondo Monetario Internacional, un país que se acostumbró a vivir de las dádivas del Estado, más bien una cantidad de bonos impresionante, aquí está todo subvencionado, el agua, la luz, el transporte, todo. Y hay ciudades en Argentina que solo viven del Estado porque no tienen ingresos por la vía de otros ingresos, por la vía de recaudación de impuestos por trabajo de empresarios o pequeños empresarios, etcétera. La verdad que nos llevamos una mirada, Aldo, queridos auditores y auditoras, de un país fallido. En el fondo la democracia está cooptada, está de alguna manera controlada por las élites políticas que que mirándose el ombligo, o más bien no teniendo en consideración las tremendas cifras de pobreza que tienen, hacen poco o nada por salir de esa situación. Se les sigue dando pan, y por decirlo de una manera más gráfica, o se le está dando pescado, ¿ya? Y no se le enseñan a pescar, así como era un viejo adagio chino que hay respecto a eso. No decía el viejo adagio chino que no había que regalar el pescado, sino que había que enseñar a pescar. Eso es lo que pasa acá en Argentina, como una muestra bastante, yo diría, evidente, Aldo, de lo que aquí pasa. O sea, es dramático, ¿ya?, lo que aquí ocurre, porque no tiene salida a menos que el pueblo argentino, el ciudadano, la ciudadana argentina, se den cuenta que el problema está en las élites. Ya, élites transversales, ojo, colorado, amarillo, verde y azul, da lo mismo, transversalmente tienen una mirada donde, desde mi perspectiva, a ellos parecía ser que la pobreza no les molesta. La pobreza es parte del juicio del voto político. Y eso hay que tener cuidado, porque en definitiva aquí yo creo que se ha hecho cuestión de que la única manera de sobrevivir es que tengamos algunos partidos políticos que sigan entregando bonos permanentemente, a pesar del endeudamiento que tiene el Estado con respecto a eso. En definitiva, hemos aprendido una lección muy importante, porque una cosa es leerla, una cosa es escucharla, pero una cosa muy distinta es verla. Yo he tenido la opción desde acá, del mismo Buenos Aires, vivir lo que fueron estas elecciones, conversar con muchas personas que tienen vinculaciones a estos temas aquí en América Latina, y sobre todo entender que tenemos que sacar lecciones de eso. Y fíjate, Aldo, distinguidos auditores, que me llama poderosamente la atención y me voy con un sentimiento bastante más profundo respecto a que parte de esta decadencia de Argentina tiene que ver con la decadencia de sus medios de comunicación y de su periodismo. Mira a la conclusión, o algunas de las conclusiones que yo he llegado, porque en definitiva no hay un control, no hay una fustigación, no hay una presión hacia el líder político, cualquiera sea la índole donde venga, para que entienda que esto de ser político, de ser autoridad, no es una granjería, es una enorme responsabilidad que tiene que asumirla y tiene que pagar los costos políticos de hacerlo bien o de hacerlo mal. Aquí en Argentina todos lo hacen mal, porque en definitiva no se puede resistir tener un país con un 40% de pobreza y salir a trabajar al día siguiente como si nada. No se puede entender de la enorme diferencia de la inflación. Nosotros en Chile nos ponemos colorados ya cuando tenemos una inflación como la que tuvimos,
y que finalmente trajo bastante más pobreza a nuestro pueblo, y claramente porque vivimos una inflación que se está controlando con mucha fuerza, se subieron los intereses, bajamos el consumo, y eso significó que tuviéramos menos, digamos, controlar un poco lo que era la inflación. Aquí en Argentina eso parece no importarle. Entonces, claramente, yo creo que el recado, la lección, más bien, y también la visión que tenemos con las políticas chilenas tiene que ser totalmente distinta. Yo conversé aquí con personas que tienen alguna vinculación con Chile, pero sobre todo con vinculación a otros países. Conversé con personas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema mexicano o el mismo tema interno, y ellos de Colombia, digamos Bolivia, Paraguay, y ellos entienden que el problema de la pérdida de confianza en la democracia, Aldo, distinguidos auditores, sí, esto es muy importante, porque finalmente el latino está perdiendo la confianza en la democracia. Aquí pareciera ser, tal cual me lo dijeron hace poco tiempo atrás en Roma, una persona en un hotel, que ellos en Roma, digamos, querían tener a un Bukele en Roma. O sea, estaba hablando de Europa. En cambio, acá pareciera ser que el crimen organizado también se tomó las democracias y se tomó las élites políticas. Y si bien es cierto, hoy día no tenemos la evidencia, la certeza, ya digamos la confianza en que eso es así, todo hace suponer que hoy día las democracias y también las élites viven cooptadas por el delito, por el crimen organizado, y pareciera ser como que las democracias tienen miedo a defenderse ya de del crimen organizado. Acá recorrimos algunos barrios ayer, Aldo, con distintos auditores, un barrio, digamos, que se llama el barrio del Once, aquí en Buenos Aires, plagado de nigerianos, ya de haitianos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, y personas que se manejan parecido como se manejan los barrios Meix en Santiago. Ya, es decir, pagan la gente por estar por ocupar espacios dentro de la vía pública. O sea, es una situación, es como lo tiene la alcaldesa de Santiago en el centro de Santiago, ¿ya? Entonces, y como tenemos en muchas partes de nuestro país. En definitiva, Aldo, y a modo de conclusión de este despacho, yo creo que esta venida a Buenos Aires fue muy importante, fue muy necesaria, porque palpamos, respiramos, olimos lo que está pasando acá. Y eso claramente nos lleva a preguntarnos también, haciendo más redundancia de lo que señalábamos recién respecto a los medios de comunicación. Nosotros somos muy livianos y somos muy, generosos en el trato a nuestras élites políticas. ¿Ya? Los consideramos, les tenemos mucho respeto, los vemos como mirándolos hacia arriba. Y yo creo que ellos en cada salida, en cada micrófono, o en cada cámara, o en cada centímetro cuadrado de tinta que gastamos en algún diario, tenemos que ponernos siempre en interdicción para obligarlos a hacer bien su pega. Porque detrás de su pega está la pobreza, ya está más bien el buen uso de los recursos, el no respaldar, condiciones fraudulentas para el Estado, no respaldar, por ejemplo, las fundaciones truchas, como tenemos allá en Chile hoy día, de todo conocimiento. Correcto. Que no se pague con recursos públicos lencería fina. Es decir, Aldo, estamos en una circunstancia en que hago un llamado a todos los medios de comunicación de mi país, de Chile, para que seamos bastante menos tolerantes con ese tipo de cosas. Porque ese es un llamado de atención en la entrada de frentón a lo que es el fraude continuo, eso, de robarse el Estado para fines propios. Y eso, cuando no hay conciencia de que cada peso que gasta mal el Estado es un peso que le robamos o que le quitamos a la solución de la pobreza, es un tema al cual nosotros tenemos que estar muy atentos. Todos los medios de comunicación, particularmente el periodismo chileno, tiene que tener desde mi perspectiva y con mucho cariño y respeto a todos ellos, porque trabajo con varios de ellos, es decir, tener una mirada bastante más exigente, menos pusilánime, menos dorada, pero también más efectiva respecto a que tenemos que entender que una persona que se va al poder político es una persona que siempre debe estar en cuestionamiento para saber si acaso los recursos
que el Estado les pasa para administrarlo en función digamos, de minimización de la pobreza, o sobre todo de un buen uso, Aldo, creo que es un temazo que yo creo que tenemos que observar y que de acá, desde nuestras radios y particularmente de nuestro programa Razones de Estado, nos vamos con mucho más fuerza, Aldo, de poder sostener un comportamiento hacia nuestra salud que la saquemos siempre a la pizarra, porque ellos han sido electos tal vez no porque sean los mejores, ya, ojo, sino porque los pusieron ahí partidos políticos también irresponsables que colocan candidatos que no tienen dedo para el piano. Y eso, los que no tienen dedos para el piano, nosotros tenemos que mostrarlo, porque los que no tienen dedos para el piano, Aldo, el punto está en que siempre terminan, haciendo omisión de lo que significan las reales condiciones del por qué están ahí en los puestos de Estado, para qué están ahí y finalmente cuál es su función para proteger los recursos públicos y, invertirlos en cuestiones que sean de uso común, de bien común y sobre todo para mitigar en algo la pobreza en nuestro país. Si quieres contrapreguntar alguna cosa, Aldo, a tu entera disposición. Dale nomás. De hecho, quiero saber si me está escuchando bien, don Percival. Primero. Te escucho perfectamente, Aldo. Muy bien, muchas gracias. De este análisis que usted está haciendo, a mí me preocupan dos cosas. Una, estamos hablando de un nivel de pobreza de aproximadamente el 40% que usted lo mencionó. Pero también hay hechos sobre la mesa y sobre la causa en el caso argentino, que estamos hablando de un nivel de sobreendeudamiento del 250% y de un nivel de inflación del sobre 140%. Estamos hablando también del caso de dos candidatos, que uno representa a la coyuntura imperante, que es Sergio Massa, el cual no ha sido capaz de atajar la crisis que está enfrentando Argentina, y el otro que es el caso de Javier Milei, que en realidad también hizo su irrupción a través de los medios de comunicación, una situación que usted ha señalado que los medios de comunicación argentinos no han sido precisamente los más analíticos con respecto a este tema. Entonces, don Percival, a la luz de lo que usted está señalando y a la luz de lo que estamos recibiendo hasta ahora, ¿cuál sería, a su juicio, el punto de equilibrio entre una crisis desatada y un problema tremendo con los medios de comunicación en Argentina? Y justo se nos cortó la comunicación. ¿Me escucha ahora? Parece que se nos fue la comunicación con Percival Madero. Justo estábamos hablando acerca del tema de la responsabilidad fiscal en Argentina, y parece que se nos fue la llamada con Buenos Aires. Vamos a tratar de recuperarla, Matías, si que fuese posible. Parece que podemos conversar entonces a esta hora con el conductor del programa Razones de Estado, Percival Madero. Está haciendo un análisis respecto de lo que se vive en Argentina. Tenemos consulta al respecto del tema económico. Tenemos una crisis desatada en Argentina. Tenemos situaciones también de cifras altísimas de pobreza y de financiamiento total. Pero también tenemos dos extremos opuestos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Está de vuelta don Percival? No. Se cortó la llamada. Bueno, en cualquier momento vamos a regresar con Percival Madero. Son las 11:46. Vamos con la música. Y también estamos pendientes del contacto con nuestra unidad móvil noticias en Forede 2023. Así que atenta unidad móvil noticias en el Casino Antay de Copiapó, porque en cualquier momento iremos con ustedes.